¿Eres de aquellos que se han llegado a sentir culpables por descansar o tener tiempo libre para no hacer nada? La pregunta puede parecer simple, pero es mucho más profunda de lo que aparenta. Es que hay algo profundamente extraño en la forma en la que estamos viviendo hoy. Incluso cuando descansamos, pareciera que no sabemos hacerlo realmente. Nos cuesta detenernos sin sentir que estamos perdiendo el tiempo. Vamos al cine y hay quienes revisan el celular. Escuchamos música mientras respondemos mensajes. Tenemos una tarde libre y sentimos la necesidad de, entre comillas, aprovecharla en algo útil, productivo o al menos que sea publicable. Poco a poco empezamos a perder una capacidad muy antigua, la capacidad de simplemente estar presentes. Lo más curioso es que esto nunca ha sido así siempre. Durante siglos, el ocio no fue entendido como pereza, sino como una de las experiencias más importantes de la vida humana. Los romanos incluso tenían una palabra para nombrarla, y quizás ahí está una de las tragedias más silenciosas de nuestra época. Hemos organizado la vida alrededor de la negación del ocio y hemos olvidado por completo aquello que éste venía a interrumpir. De eso se trata este episodio. Hola, yo soy Luis F. Molina y esto es De la columna a la cabeza y al corazón. Bienvenidos al episodio número 39 ya, basado en mi columna publicada en el periódico La Patria de Manizales, titulada Volver al ocio sin sentir culpa. Esta es una columna profundamente atravesada por una sensación que creo que muchísimas personas conocen, aunque pocas veces la nombren con claridad. La culpa por detenerse. La sensación de que si no estamos haciendo algo útil, visible o rentable, entonces estamos desperdiciando el tiempo. Eso termina afectándolo todo. La manera en que descansamos, la manera en que nos relacionamos con el arte, la forma en que conversamos, incluso nuestra capacidad de permanecer presentes en una experiencia sin querer escapar de ella cada 30 segundos. Es que vivimos hiperconectados, estamos hiperocupados y paradójicamente cada vez más vaciados, o será hipervaciados. No todo tiene que ser en son de producir, en son de la productividad, porque entonces, ¿en qué momento te vas a descansar? Por eso quise invitar a alguien con quien esta conversación tenía muchísimo sentido. Sebastián Garay Gil es médico, pero también es muy amante del cine y probablemente una de las personas que más me ha hecho pensar en el séptimo arte como algo más profundo que entretenimiento. Sebastián vive el cine como experiencia, como contemplación y casi como una forma de presencia, si no es que es plenamente. Con él, hoy hablo sobre el ocio, el silencio, también las historias, de pronto el arte y la dificultad contemporánea de detenernos realmente a vivir lo que estamos viviendo. Te digo, cada vez son menos los espacios que estamos por fuera de esa simulación constante. El cine es uno de los pocos que quedan, el teatro es otro, porque ya está en ese momento en un vuelo, ya vas a tener internet gratis que te lo ofrece la aerolínea, entonces ya es un espacio menos que tenemos como para nosotros mismos, como de desintoxicación de las redes sociales. Y al final, en el extratiempo, quiero entrar en una palabra que puede parecer desconectada de todo esto, pero que en realidad tiene muchísimo que ver, y es la ética. Quizás una sociedad que ya no sabe contemplarse, tampoco sabe relacionarse del todo bien con los demás, y cuando todo empieza a medirse desde la utilidad, incluso las personas corren el riesgo de convertirse en herramientas, o como hubiera dicho uno de mis jefes, en idiotas útiles. Este es un episodio para bajar un poco la velocidad y escuchar lento. Bienvenidos. Hablar de negocios es demasiado común. Se habla en los cafés, en mesas se cierran o se rompen algunos, y hay incluso periódicos y medios dedicados a hablar de ellos todo el tiempo. Sin embargo, el término negocio esconde dentro de sus sílabas una tragedia filosófica de más de 2000 años. Ni Esquilo la imaginaba. No significaba empresa, emprendimiento ni comercio. Significaba literalmente la ausencia de algo mucho más importante. ¿Cómo es esto? La historia comienza con una palabra anterior, quizás su madre, y mucho más antigua, considerablemente también más bella, la palabra otium. Los romanos la usaban para nombrar el ocio, aunque ocio sea hoy una traducción injusta o casi que un insulto, como llamar a alguien ocioso. Para nosotros la palabra puede oler a pereza, a tiempo muerto o a culpa acumulándose en los rincones de un domingo o lunes festivo. Para los romanos era otra geografía del tiempo. El otium
era el territorio rescatado de las obligaciones, el instante en el que el ser humano podía deponer por unas horas el peso de lo útil y dedicarse a pensar, a leer, escribir, conversar, contemplar un jardín o también el cielo, o simplemente escuchar el murmullo de la vida sin la urgencia constante de tenerle que responder. Y no era de ninguna manera un desperdicio, era quizás la forma más elevada que conocían de habitarse a uno mismo. Después vino el negotium. La palabra nacía de nec, es decir, no, y otium, es decir, la negación del ocio. El negocio era exactamente eso, todo aquello que irrumpía para interrumpir la posibilidad de contemplar. Los asuntos públicos, las cuentas, el comercio, las obligaciones, el ruido práctico de la existencia entrando de golpe para sacar al espíritu de su refugio. Lo verdaderamente fascinante no es solo la etimología, sino el orden que ésta revela. Primero fue el ocio. Primero existió la convicción de que el ser humano necesitaba tiempo para sí mismo. El negocio llegó después, casi como una invasión inevitable de la realidad sobre ese territorio íntimo del descanso. Sin embargo, 2000 años más tarde, o tal vez un poco más, vivimos exactamente al revés, como si la inversión fuera tan antigua que nadie recordase que hubo un derecho. Hoy la contemplación necesita justificarse, mientras el cansancio se exhibe como una medalla moral. Hay personas incapaces de descansar sin sentirse culpables. Otras convierten sus pasatiempos en marcas personales, monetizan sus talentos más íntimos y responden correos a medianoche con la naturalidad de quien ya no distingue entre vivir y producir. Una civilización sin otium no produce personas cansadas, sino que genera personas vaciadas. Hay una diferencia, pues el cansancio físico pasa. El vaciamiento es otra cosa. Es la sensación de haber estado muy ocupado durante años y no recordar con precisión para qué. Es llegar al final del día, o de la década si se quiere, con la agenda cumplida y la pregunta de la vida sin responder. Los griegos tenían un nombre para el ser humano que solo actuaba sin nunca contemplar. Le llamaban vanausos, el hombre mecánico, el que ejecuta, pero que no pensaba, el que producía, pero no existía. Y no era un insulto menor. Era para ellos la descripción de alguien que había renunciado a la parte más humana de ser humano. Para hablar de todo esto, hoy me acompaña Sebastián Garay Gil. Sebastián es médico, pero además es una de esas personas que entienden el cine y el arte como una experiencia profundamente humana. Él va a las salas de cine constantemente en su ciudad, conversa sobre películas, con una pasión contagiosa y tiene una capacidad muy particular de leer las historias más allá de lo evidente. Precisamente por eso quería que estuviera aquí. Tal vez sentarse 2 horas en una sala oscura a mirar una historia no sea una pérdida de tiempo y nunca lo sea, sino una de las pocas experiencias de atención profunda que todavía nos quedan. Con Sebastián quiero hablar de contemplación y de ocio naturalmente, de presencia, de historias y lo difícil que se ha vuelto permanecer realmente en un solo lugar sin distraernos compulsivamente. Aquí comienza la conversación. Bueno, lo que estaba yo describiendo realmente es que estoy con un médico. Sí. Un médico, y la gente se puede preguntar, venga, este hombre estudió medicina y a qué hora tiene tanto tiempo para ir al cine. Bueno, ¿qué te cuento? A nosotros en la facultad, pues yo soy de la Universidad de Antioquia, siempre nos enseñaron y nos inculcaron mucho de los primeros semestres, el que solo sabe medicina no sabe nada. Entonces siempre nos trataron de reforzar mucho la idea de que encontráramos un hobby, algo que nos pudiéramos como refugiar en medio del estudio. Y yo siempre digo que uno siempre tiene tiempo para lo que uno le gusta en la vida y siempre hay tiempo para lo que uno quiere sacar de prioridad. Entonces no creo que medicina sea un obstáculo para igual cultivar sus hobbies, sea el cine, sea la lectura, sea el arte, las danzas, el teatro, el fútbol, deportes, lo que tú quieras. Entonces siempre hay tiempo para todo. Entonces nunca creo que medicina ha sido un impedimento para seguir mi pasión del cine. Pero, ¿qué fue primero, la medicina o fue el cine? No, yo creo que primero fue la medicina. Desde el 2011 más o menos, antes de graduarme, estaba en noveno, que fue cuando decidí que quería estudiar medicina por experiencias cercanas en los hospitales, con el personal de salud. Ahí fue como que encontré lo que yo quería estudiar. Pero el cine llegó a mí en el 2014 más o menos, cuando estaba viendo fuera del país, que no tenía nada que hacer, absolutamente nada, entonces solamente podía ir a cine después de clases. Ahí fue cuando encontré como mi refugio y empecé como a cultivar esa pasión.
Bueno, cultivaste una pasión que es un arte, el séptimo arte, es un Total, ocio. claro. Y pues esta columna lo que hace es enaltecer la palabra ocio, como la pausa contemplativa y demás. Claro. ¿Qué significa entonces para ti venir al cine? O sea, el acto de sacar un tiempo, bueno, no sé cuántas veces a la semana vengas al cine, 3. 3 veces a la semana. Ajá. O sea, ¿qué significa para ti? ¿Es como un ritual? ¿Cómo lo ves? A ver, ya para mí el cine, pues la experiencia de ir al cine como tal, yo lo veo como un acto de humanidad compartido. Por ejemplo, en pandemia cuando todos nos encerraron y como que tuvimos que estar tantos meses en aislamiento, que el cine de hecho fue uno de los primeros lugares en cerrar por ser lugares donde tienes mucho contacto con muchas personas. El cine es como un lugar donde tú vas y te desconectas absolutamente de los pocos lugares que ya quedan creo que en el mundo, donde te puedes desconectar totalmente por 1 hora y media, 2 horas, 3 horas de de este mundo externo, de tanta estimulación, tanto de las redes sociales, de las noticias, de lo que está pasando en el mundo, y te puedes desconectar y solamente concentrarte en una historia, en una película, durante 2 horas, estar compartiendo esa experiencia con otras personas que son desconocidos, pues así vayas con amigos, familiares, con tu pareja, igual vas a estar compartiendo un espacio, físico con personas que no conoces, vas a reír, llorar, es como el sentimiento de humanidad muy lindo que solamente compartes. Yo lo equiparo, no sé, cuando vas a un concierto, cuando vas a una obra de teatro, que son espacios que se comparte y se siente como la humanidad en su máximo esplendor. Por eso a mí me encanta y siempre defenderé el cine a toda costa. Pero tú cuando vas al cine como si fuera la primera vez, ¿o ya te entró el mal del crítico? No, yo creo que igual siempre, nunca dejaré como de sorprenderme, porque lo bonito del cine es que siempre hay una historia nueva por contar. Por ejemplo, la gente me dice como, ay, ¿por qué haces tanto cine? Hay 6 o 7 películas, o mínimo 4 que se estrenan cada jueves en el país. O sea que pues al año son cientos de historias que van a salir en pantalla. Entonces así de pronto el espacio físico sea el mismo, por la experiencia que se comparte, la historia que cuenta la pantalla grande, la gente con la que vas no va a ser lo mismo. Es muy diferente, no sé, ver el último estreno de Michael con los fans a tu lado cantando las películas, ver, no sé, el Día lo viste de la moda con los mayores fans, o ver una película de drama de la Segunda Guerra Mundial de la gente llorando. Entonces como que así el cine sea el mismo, por así decirlo, la experiencia siempre va a ser diferente, entonces uno siempre se va a poder como dejarse descubrir o dejarse sorprender, esa es la palabra. Ahora, lo tuyo es venir al cine más que ver películas, ¿o cómo es? Yo disfruto ver películas en la casa, pero como te decía, yo siempre defenderé ver la película como sus directores y sus personas encargadas lo tuvieron en cuenta al momento de hacerla. Por ejemplo, el gran Christopher Nolan dice que es el director pues, de Interstellar, El Origen, la próxima película, La Odisea. Él dice que el cine está hecho para verse en la pantalla grande. Para eso está diseñado, por la parte de la edición del sonido, de la imagen. Es muy diferente, una experiencia completamente diferente, por ejemplo, verte Interestelar en una pantalla IMAX de 27 por 30 metros, a verte en una pantalla de celular de un iPhone o en una pantalla de avión en un vuelo de 8 horas. No es la misma experiencia, no te va a llegar de la misma manera. Entonces yo creo que sí afecta mucho el formato como ves las películas. Yo igual las disfruto obviamente en la casa, pero trato de que si una película se estrena en cine, hay que apoyar ese séptimo arte en el cine, que es su casa, y es como la manera en que se hicieron sus realizadores como fuera visto. Ahora, Sebas, cuando no puedes ir al cine por alguna razón, digamos, ya te viste todas las películas, ¿dónde sacas tiempo para ocio? ¿Qué haces con el ocio? Con mi ocio, como en No términos sé, generales. ¿Qué haces en tiempo libre de ocio? ¿En qué te cultivas? ¿En qué te contemplas? Ok, mi tiempo de ocio cuando estoy en el teatro, me gusta mucho ver series también en la casa. Me gusta mucho el teatro, tengo muchos amigos que son muy amantes del teatro, entonces vamos a obras de teatro pues, en la ciudad. Y sí, y hoy del resto del tiempo trabajar, tampoco hay mucho tiempo para disfrutar de muchos hobbies a la vez. Viajar, por ejemplo, me encanta, entonces sí, ese sería mi ocio. ¿Te ha dejado el cine nuevos amigos, nuevas amistades, nuevos contactos? ¿Cómo ha sido? El cine, creo que el cine me ha dado todo prácticamente. De hecho, el cine me ha dado mucha oportunidad de conocer a grandes personas. Mi mejor amigo, de hecho, lo conocí por el cine. Yo tengo una página de cine en Instagram que se llama Cine con Sebas. Y mi amigo en ese momento, pues que no me conocía,
siguió esta página, primero la descubrió porque también le encanta el cine, luego se dio cuenta que yo era la persona que estaba detrás de esa página, me siguió en mi cuenta personal y una vez por coincidencias de la vida nos encontramos sin planearlo en el reestreno del Padrino, como hace aproximadamente 4 años. Y ahí empezó una unidad de amistad. En ese momento es mi mejor amigo, que en ese momento está viviendo en Londres. Entonces ya el cine me ha dado mucho, me ha dado amistades. He podido conocer, por ejemplo, a las personas que están detrás de la dirección del manejo de Cine Colombia, la directora de contenido alternativo, el presidente de Cine Colombia, que lo conocí en diferentes festivales. Entonces yo creo que el cine trae lo mejor, en la mayoría de los casos, lo mejor de muchas personas. Entonces sí, me ha dado cosas muy lindas el cine. ¿Cómo haces para alternar este amor por la medicina con el amor por el cine? Yo digo más fácil que el cine es mi trabajo de tiempo completo y la medicina es mi hobby. Yo amo el cine, mucha gente me pregunta ¿por qué no trabajas entonces y buscaste algo relacionado a trabajar en esta área, en este ámbito? Pues yo creo que si trabajaba parte en la producción o detrás de cámaras, le quitaría un poquito de amor a este arte porque tengo amigos que también trabajan en la parte de producción, en la parte de dirección y esto se vuelve de pronto un poquito, ¿cómo se dice?, repetitivo, de pronto le pierden un poco el amor de estando todo el tiempo teniendo que pensar en la parte de producción de una película y muchos de esos que pensar caen como en ese, después de como están trabajando en el medio, pierden el gusto por ir al cine. Entonces yo por eso no, como que igual nunca he visto el cine como con ganas de querer hacerlo, siempre ha sido con ganas de querer solamente consumirlo. Y medicina lo hago es para poder sobrevivir porque estamos en un mundo capitalista y tengo que ejercer mi profesión. Igual también amo la medicina, pero más bien es al revés. El hobby es la medicina y mi cine es el trabajo de tiempo completo. ¿Cuál es tu mejor película favorita que tenga que ver con médicos? Qué difícil. Yo creo que en médicos estamos más fuertes en la parte de series. Sí. Últimamente con The Pitt, que no me la he visto, pero sé que le ha ido muy bien. Sí, me he visto Grey's Anatomy todas las temporadas y me encanta, es mi gusto culposo de preferencia porque lo hago con mi mamá. Pero yo creo que de películas, déjame pensar. No la tengo a la mano. De Muy médico bien. no. Estás escuchando en Spotify, en Apple Podcast, YouTube. Donde sea que estés, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún episodio. Esto es De la columna a la cabeza y al corazón, con Luis F. Molina. Volvemos con Sebas en instantes. Regresemos a la columna porque algo en nosotros resiste. Algo que no es pereza ni cobardía, sino una necesidad tan antigua como el lenguaje mismo. La necesidad de contemplar, de sentarse en un cine oscuro y dejarse habitar por una historia ajena, de escuchar música hasta que el tiempo pierda su forma, de mirar un cuadro más de lo que la buena educación supuestamente exige, de conversar sin agenda, de amar sin prisa. Epicuro lo entendía con una precisión que incomoda a muchas personas aún. No todos los placeres son iguales. Los placeres que dependen del estímulo externo, del ruido, de la novedad, de la velocidad, sacian, pero no nutren el alma. Los placeres contemplativos, en cambio, los que nacen del silencio y de la presencia, son los únicos capaces de producir lo que él llamaba ataraxia, que es esa serenidad profunda que no se parece en nada a la euforia, pero que dura mucho. El arte, hay que entenderlo y decirlo claramente, no es entretenimiento con mejor prensa, no. Es la única tecnología que ha inventado la humanidad para transferir experiencia de una conciencia a otra. Veámoslo de otra manera con el arte de la escritura. León Tolstoy lo entendió mejor que nadie y lo demostró sin misericordia en esta noveleta o novela titulada La muerte de Ivan Illich, la historia de un hombre que hizo todo bien. El relato muestra a Ivan como un hombre que estudió lo que debía, ascendió lo que le correspondía, decoró su casa con el gusto que el cargo le exigía y cumplió, puntualmente siempre cumplió a cada obligación que la vida le iba presentando. Sin embargo, en el momento en que la muerte se instala en su cuerpo y el ruido de las ocupaciones empieza a apagarse, Ivan Illich descubre algo que no tiene cómo sostener, que no vivió y que toda esa arquitectura de deberes y logros fue construida hacia afuera, para otros, para una imagen, y que adentro no quedó nada. Ningún momento rescatado, ningún instante habitado de verdad para sí, solo el recuerdo lejano de su infancia, cuando todavía no sabía que ser productivo, cuando todavía permitía simplemente estar, iba a ser su perdición.
Entonces, León Tolstoy no escribió una novela sobre la muerte para nada. Escribió una novela sobre el negotium, como forma de suicidio lento. Quizás sobre lo que le ocurre a un hombre que confundió existir con cumplir y llegó al final sin haber tenido tiempo de ser. Eso no lo hace un podcast de productividad ni un curso en línea, no. Solo lo hace el arte. Y solo funciona si uno está presente y si uno decide quedarse en la oscuridad. Hoy esa distinción lastimosamente se ha vuelto casi que incomprensible. Basta sentarse en una sala de cine para comprobarlo. En algún momento de la función, y esto es casi ya escrito en piedra, en medio de la oscuridad que debería ser sagrada, aparece un rectángulo con luz. Alguien ha decidido que la película no es suficiente y que ese instante de ficción compartida, que es ese milagro pequeño de que 100 o 200 extraños estén sintiendo lo mismo al mismo tiempo, puede interrumpirse sin consecuencias para revisar algo que casi con certeza siempre puede esperar. Es que ir al cine a ver Harry Potter no es escapismo, es en el sentido más riguroso una forma de ampliar la realidad. La ficción, sea basada en la realidad o no miente sobre el mundo, sino que lo multiplica. Nos permite, al igual que un buen libro o un teleseriado, habitar vidas que nosotros no vivimos y nos gustaría vivir o nos espantaría vivir. Sentir pérdidas que no sufrimos, reconocernos en personajes que no existen y regresar de ese viaje con algo que nosotros no teníamos antes y en la vida real, con el trabajo, jamás pudiéramos conseguir. Regresamos con Sebas. Estoy con Sebastián Garay, volvemos a las afueras de un multiplex de cine. Sebas, a ver, ¿qué sientes tú, por ejemplo, cuando a una persona no le suena el celular, sino que saca el celular, pantalla brillante al 100% y bueno, y se pone a chatear, a mirar mensajes, a trabajar en el cine, en la película? ¿A ti qué te provoca decirles o cómo reaccionas a este tipo de situaciones? A ver, yo soy una persona que me considero un poco pacífica, no me gusta entrar en conflicto. Obviamente me parece muy irrespetuoso y demasiado egoísta. Yo creo que una de las desventajas que nos dejó la pandemia es que la gente ha perdido mucho esa etiqueta en espacios públicos, especialmente el cine, el teatro. Me ha tocado de todo, me ha tocado gente que se toma fotos con una selfie, con el brillo a todo su esplendor, contesta llamadas. Me ha tocado gente que escucha notas de voz, contesta una llamada, ni siquiera contestarla para no, ya te llamo, es hablar por celular durante 5 minutos en la película. Yo creo que eso parte mucho del egoísmo, de saber que estás compartiendo un espacio, que estás incomodando a otra gente y tu egoísmo es tan grande que no te da como para al menos dimensionar en el espacio en el que estás. Me parece un respeto muy grande como con la audiencia. Yo la verdad no trato de entrar en conflicto con las personas con las que voy, que son un poquito de pronto más como paradas en su posición, por así decirlo, si llegan a decir algo, pero yo lo que haría simplemente, si se vuelve algo que no como que caen en cuenta por sí solos, trataría de pronto salirme yo, encontrar algún trabajador del cine y decirle pues como que él interceda y sea la persona que hable. Pero la verdad sí me genera mucha rabia, no rabia, me genera mucha es como decepción, como saber que hay personas tan egoístas y que hacen ese tipo de actos. Pero a lo que yo quiero también llegar es, ¿por qué crees que a una persona en este momento le puede costar tanto salirse 2 horas de su vida, ver una historia y dejar el mundo ausente un poquito de lado? ¿Por qué crees que le cuesta? Yo creo que por lo mismo, después de la pandemia estamos ya tan bombardeados y tan estimulados por todos los frentes. Ya la atención, por ejemplo, como la captación de atención que tenemos de las personas es ya segundos. Por ejemplo, es que vemos que Netflix tiene que decir la trama 30 veces durante toda la película para poder que la audiencia sepa de qué está hablando, porque la gente está viendo las películas con su celular en la mano, o gente, por ejemplo, que le gusta ver 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, yo creo que es eso, ya las redes sociales, la misma sociedad nos está acostumbrando a que nos tengamos que estar pendientes de 1000 cosas a la vez. Entonces de pronto llega esta tal necesidad de que las personas son capaces de separarse 2 horas de sus celulares porque les da física ansiedad estar desconectados por 2 horas del mundo y sienten la necesidad. Eso ya se vuelve algo patológico, ya se vuelve ya una adicción al celular y las redes sociales, de que no son capaces de estar ni 1 hora por fuera de sus teléfonos. Entonces yo creo que somos víctimas de nuestro propio medio. A mí a veces también me pasa que incluso veo mi reloj, me llega una notificación y me saca como de la película, pero es algo que todos estamos expuestos. Yo creo que esa adicción que nos ha generado el acceso a las redes sociales y como la necesidad de los estímulos, es por eso. Pero ¿cómo haces tú, por ejemplo, para estar presente en una película sin que estés pensando en el mundo exterior?
no sé, ¿tienes un método o es solamente tu hábito de disfrutarte de la película? ¿Cómo lo vives? Por eso creo que el cine funciona muy bien, porque es el espacio perfecto para hacerlo. Se apagan las luces, te concentras en una pantalla muy grande, estás con otras personas, entonces al menos las respetuosas van a saber que tienes que ver la película. Como que te fuerza el ambiente, la situación a estar desconectado. No puedes sacar tu celular. Y por ejemplo, yo no lo hago porque incomodaría a mi persona, a la persona con la que estoy al lado. Y si la película de por sí ya es interesante y en los primeros 10 minutos tiene una historia que te llama la atención y que capta tu atención y te hace interesarte por su historia, eso es lo que necesitas para simplemente olvidarte del mundo y solamente sumergirte en la historia. Entonces yo creo que sí, también lo hace el hábito y saber que cuando vas a estar en la película pones el celular en modo no molestar y que te vas a sumergir en la historia. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con lo que decías ahorita y es que son 2 horas para uno tomarse un break, una Claro. pausa de la vida real. Exacto. Entonces yo por qué carajos voy a querer seguir en la vida real sabiendo que voy a hacer un... O sea, es que no es que no me quepa en la cabeza, pero sí me resulta un poquito incomprensible que así tengamos la oportunidad de tomar un descanso de la vida real. Optamos por no hacerlo. Exacto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto dejar la vida del trabajo? Que generalmente uno no va a mirar el celular en cine como para... No sé, o sea, supongo yo... A reservar un correo. Sí, no, como, ay, ¿será que ya me llegó? No, o sea, No. literalmente hay gente que se pone a trabajar en cine. O a ver Entonces, historias de Instagram, me ha ¿para tocado. qué fuiste a cine? Totalmente. No, y bueno, yo lo asocio mucho, por ejemplo, si te pasa, yo amo también cuando estoy, por ejemplo, en un vuelo, en un avión, porque me obliga también a poner el celular en modo, obviamente no tienes acceso a internet, y por eso me da tanto pesar que ya ahora casi que todas las aerolíneas están optando por internet gratis a bordo para seguir conectado al mundo externo, a seguir conectado a las redes, a los mensajes, porque por ejemplo cuando tú vas a un avión y tienes que estar en modo avión por 2, 3 horas, 4 horas por la duración de tu vuelo, es un espacio para ti, por eso puedes ver una película, puedes dormir, puedes comer, después de entender del mundo, y eso también lo que te otorga también ese espacio es el cine, pero cada vez, como te digo, cada vez son menos los espacios que estamos por fuera de esa simulación constante. El cine es uno de los pocos que quedan, el teatro es otro, porque ya está en ese momento en un vuelo, ya vas a tener internet gratis que te lo ofrece la aerolínea, entonces ya es un espacio menos que tenemos como para nosotros mismos, como es desintoxicación de las redes sociales. Entonces, a ver, esta columna comienza con un postulado y es que primero fue el ocio y después fue el negocio. Claro. El negocio es la negación del ocio, pero y se ha invertido un poco el orden. Primero pues porque el ocio nace como una contemplación para mantener el alma y el negocio básicamente es una ocupación que destierra un poquito el ocio. Pero ya es al revés, ya el negocio parece ser la regla y el ocio, y lo pongo también porque por muchos años yo lo he escuchado casi como un regaño, es que es un ocioso. Claro. ¿Por qué? ¿A qué hora se nos volteó la tapa así? O sea, no entiendo. Como si tomara un tiempo para uno mismo, para el ocio, para la libertad, para pintar, para escribir, para hacer cualquier cosa, sea para mirar al techo, en mi caso, Claro. ver nubes, Me fuera encanta. malo. Es que no te, si te pasó en la pandemia, que fue la moda del 2020, como tienes que aprovechar este espacio para ti, ese ocio que nos dieron por la pandemia, por el aislamiento obligatorio, y nos bombardearon de mensajes de tienes que ser productivo, tienes que aprender un nuevo idioma, tienes que aprender algo nuevo, una nueva como capacidad durante esta pandemia que te dieron. Es como que hasta nos desecharon la posibilidad de no hacer nada, de ni siquiera descansar y hacer algo por hobby. No todo lo tienes que poner a producir, no todos tus hobbies tienen que ser producto de algo capitalista, como no todo tiene que ser dinero y no todo tiene que ser como útil, por así decirlo, en esa sociedad. Entonces yo creo que sí, lo que como tú dices, el ocio se volvió negocio prácticamente. Pues sí, el negocio es socio, diría un cantante, ¿no? Ajá. Ya regresamos con Sebas para la última parte. Volvemos, y es que ya lo escuchábamos. El médico Sebastián Garay Gil conoce las salas de cine con la fidelidad de quien frecuenta un lugar sagrado, y yo creo que es la persona que más va a cine en su ciudad, en Medellín, como lo escuchábamos. Y porque lo entiende de una manera que pocos profesionales de la salud, yo diría que todas las personas se permitirían admitir, que hay mundos que no son este, y que visitarlos no es perder el tiempo, sino paradójicamente encontrarse. Pero para encontrarse en esa
supuesta oscuridad, hay que estar dispuestos a quedarnos en ella. Y ahí está el problema. Y volvemos a la pantalla del celular, que en una sala oscura no es solo un acto de descortesía, es un síntoma que habla de la incapacidad de estar en un solo lugar cuando se está en un lugar. Es la prueba de que ya no sabemos habitar el presente, ni siquiera cuando hemos pagado por él. Ni siquiera cuando hemos supuestamente elegido estar ahí. Lo más perturbador es que creemos que eso es ocio, que estar rodeado de otros, conectados a todo, disponibles para cualquiera, equivale también al descanso. No. Sin embargo, el ocio verdadero, el otium que los romanos defendían, el que Epicuro colocaba en la cima de la vida buena, era fundamentalmente un acto solitario. No de soledad como castigo, sino de soledad como condición. La condición de estar consigo mismo sin intermediarios, sin pantallas, sin el ruido de fondo de la opinión ajena. Porque por desgracia, hemos confundido la compañía con la presencia y la conexión con la comunión. Y en esa confusión, hemos perdido algo que no tiene nombre fácil, pero que se siente cuando falta. Y es la capacidad de ser, por un momento, suficientes para nosotros mismos. Porque no nos estamos comparando ni estamos yendo a los tiempos de otros. Los estoicos, que no eran precisamente enemigos del rigor, entendían que la vida interior era el único territorio verdaderamente soberano. Séneca, el gran Lucio Aneo Séneca, que vivió rodeado de poder y de ruido, escribió desde ese ruido mismo una acusación que no ha envejecido y creo que no va a envejecer, esperemos. Recoge y guarda el tiempo que hasta ahora te era arrebatado, sustraído o que se perdía. Hagan inventario mientras vamos a la última parte de la entrevista con Sebas. Tercera parte con Sebas Garay Gil. Y, a ver, Sebas, hay una cosa muy interesante, es que dentro de los libros de León Tolstoy, o esta noveleta, porque pues uno se puede leer La Guerra y la Paz y morir, por lo largo. Claro. Pero la muerte de Ivan Illich creo que realmente nos muestra todo esto. Para quienes no están familiarizados, Ivan Illich es una persona que lo hace todo muy correctamente en la vida, y cuando va a morir se da cuenta que no vivió. Que dejó todo de lado, por trabajar, por ser responsable, por hacer lo que la vida le esperaba de él. Y es cuando uno se da cuenta que en muchos casos uno está postergando la vida en el ocio. Hay gente que nunca toma vacaciones, que no se puede despegar del trabajo, y es que también hay que poner esos límites. Yo siento que tampoco tenemos que ser tan pasivos, y yo soy de las personas que en la oficina dice, venga, mi WhatsApp es para hablar con mi mamá, con mi pareja, pero a mí por de trabajo bien pueda mandarme un correo. Claro. Yo siento que también tenemos que mantener nuestros espacios un poquito libres del mundo exterior. Y en ese sentido, ¿cómo haces tú? ¿Cómo te va manteniendo tu trabajo o el llamado a la vida hiperproductiva a un lado mientras, no sé, estás en deseo de estar en un momento ocioso? Como tú dices muy bien, es saber poner límites, es saber separar los espacios. En medicina se presta mucho para eso, ¿no? Pues claramente has visto que hay profesionales de la salud que les gusta mucho estar en el hospital, son hiperproductivos, adictos al trabajo, que no lo critico, no me parece que está mal si eso es lo que a ellos les gusta, pero me parece que es mal cuando de pronto esas mismas personas critican al otro cuando no ven tan inmersos en el mundo del trabajo, en el mundo de la salud como lo son ellos. Entonces lo que viene ahí es como cada uno debe hacer lo que lo haga más feliz. Si a la persona le hace ser feliz estar en el trabajo porque eso lo llena y su ambición laboral es más que sus otras esferas de su personalidad, me parece muy bien. Pero el problema viene cuando empezamos a juzgar a otras personas por cómo nosotros nos actuamos. Entonces pasa mucho que hay muchos doctores que, por ejemplo, más que todos los que son de otras generaciones, se quejan de esta nueva generación, por ejemplo, la generación de los últimos millennials o la generación Z, la generación de los centennials, que porque ya estamos poniendo más límites en nuestra diferencia entre la vida laboral y la vida ociosa. Y es porque piensan que todo el mundo debe seguir como ellos hicieron su vida, y es poner la parte laboral como máximo y como satisfacción máxima de la vida de las personas, cuando que no todas las personas buscamos tener ese tipo de objetivos en la vida, y eso está bien también. Entonces yo creo que es saber poner los límites, saber qué es lo que te llena de felicidad, qué es lo que te da tranquilidad y paz. Y si a ti te da tranquilidad solamente trabajar 8 horas y luego dedicarte el tiempo de los otros 16 a ti, no, esto está bien también. Es como dejar de compararse como con lo que te dicta la sociedad, lo que te dictan como las otras personas, y solamente preocuparte en a ti, lo que te hace feliz, lo que te lleva a la plenitud, lo que te da tranquilidad. Uno de los credos bandera de esta columna y de este espacio es siempre criticar
a la sociedad del rendimiento que critica Claro. Byung-Chul Han, Ajá. y la sociedad que nos pide que tenemos que hacer, que tenemos que producir, que tenemos que vivir en función de algo, Claro. que no podemos perder tiempo, o incluso haciendo del ocio una función, Ajá. algo productivo. ¿Tú crees que el ocio debe ser también en un momento productivo? Yo Para creo que nada. pierde todo. Pierde todo el sentido. Es como, y ahí perdería el objetivo de el ocio como tal. Es como lo que decíamos, no todo tiene que ser en son de producir, en son de la productividad, porque entonces, ¿en qué momento te vas a descansar? Si hasta tu ocio se está volviendo algo, una tarea más por la que tienes que hacer rendir. Entonces, para mí, pierde completamente el sentido de hacer esto. Por ejemplo, también, y lo vemos en todo. Por ejemplo, si no sé, si te gusta algún tema y dices como, ay, bueno, tienes que hacer un podcast sobre esto, tienes que ponerlo, hacer un video en YouTube, o hacer, ponerlo a producir, proactivo, todo. Todo tiene que rendir y todo es cuestión de números y todo es como bajo esta lupa de si no sirve, si no está haciendo números, si no está siendo útil, no sirve. Entonces, no, creo que hay que poner límites también respecto a eso. Yo siempre he preguntado para qué ser tan útiles. ¿Útiles para quién? Exacto. Si todos somos desechables en este mundo, pues no lo sé. Si fuéramos a mirar, por ejemplo, una película que hablara de lo que habla esta columna, ¿tienes alguna en mente que podamos, digamos, traer a colación y que nos demuestre, por ejemplo, lo que digo yo con la novela de Ivan Illich, pero, no sé, algo que tú digas que nos hable de esta sociedad hiperproductiva que no descansa? Como de una película que sea de alguien quemado de trabajar y de funcionar. creo que se llama esta de Jim Carrey, que se llama Click, perdiendo el control, no sé si la viste. Sí. Y es esta película que es Adam Sandler. Adam Sandler, perdón, sí, Sí. ese, exacto, sí, Jim Carrey. Pero sí, exacto, que es esta como que él por trabajar, se dio cuenta que perdió toda su vida, perdió sus relaciones familiares, perdió sus lazos afectivos en son del trabajo y al final se dio cuenta que lo que él de verdad importaba lo dejó ir por estar ocupado en esa de la productividad. Entonces sí, es como, al final te das cuenta del error que cometes cuando ya es muy tarde. Entonces creo que sí es... O The Truman Show también. Ese Claro, es con Jim Carrey. Exacto. Que también nos puede demostrar cómo todos vivimos en función de lo mismo y estamos en la misma opereta funcionando bajo el mismo Totalmente. precepto. De todas maneras, a mí me gusta mucho, para ir cerrando, la posición que tenías, y es de las personas que nos critican por no ser hijos del Excel, Ajá. por no ser positivistas, Ajá. en el sentido de ese cientificismo, que todo tiene que ser científico, todo tiene que ser comprobable, Claro. todo tiene que ser matemático. O sea, el momento en el que se vinculó la matemática con números y no con la lógica, esto se llevó. Pero el punto es, hay algo que tú tocas que me parece que es muy importante, es que yo no entiendo quién nos metió que primero la vida se puede meter en casillitas de Excel, que es otro credo de esta columna. Ajá. Lo segundo es que yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que los candidatos de oficio público decían que no se necesitaban más artistas, se necesitaban más programadores, más gente que hubiera sentado en una pantalla. Pero el cine es el séptimo arte, pero también hay artes como la escultura, la Claro. escritura, entre otros. ¿Tú cómo ves entonces el panorama si todos nos estamos yendo a lo mismo que va a pasar con la creación y la creatividad, sobre todo ahora que ya la gente le pasa su creatividad a la inteligencia artificial? Horrible. Es un panorama muy desesperanzador, pero yo creo que al final el arte encuentra su manera de florecer a pesar de todo lo que ha pasado, todos sus altibajos. Nos ha acompañado en toda la historia, el arte y la humanidad. Yo creo que siempre, a pesar de las dificultades que atravesamos, siempre va a estar ahí, siempre va a ser como este escape que la humanidad tiene para resguardarse pues, de lo que está pasando en el mundo. Entonces yo digo que hay que combatir eso apoyando precisamente las artes. En épocas así tan oscuras donde todo es de la cuestión de la hiperproductividad, de que se está perdiendo la creatividad por la inteligencia artificial, hay que apoyar, entonces ir a tu obra local, del teatro local, apoyar las películas que tú quieras ver en cine, obviamente en la medida de lo posible dependiendo de cada persona, pero precisamente en tiempos como estos, que tanto es también visto de una manera de términos económicos, si las artes y si el cine, el teatro, todas estas cuestiones culturales reciben menos gente, menos apoyo, este mundo capitalista va a decir como a la gente no le interesa eso. Entonces ahora más que nada es cuando estas artes tienen que recibir más nuestro apoyo y apoyarlas de mayor o cierta medida como podamos, pero sí, eso es como yo creo que
el mensaje que sería en este momento. Por algo será que en la vida, por ejemplo, literaria, lo más famoso no son ensayos, Claro. son ficciones. Exacto. Bueno, y la Biblia como lo quieran tomar. Pero el punto es que en la vida nos queda lo que nos lleva. O sea, el recuerdo nos queda desde lo que nos hicieron sentir, no generalmente de lo que uno aprendió. Y yo siento que esa es la magia de uno verse reflejado en otro, de emocionarse con otro. Claro. Y por eso a veces me desespera cuando veo que la gente va a algo artístico con esa pinta soberbia del crítico y no se va a emocionar. Claro. Es que la vida está para emocionarse, no para hacer robots. Ya robots hay muchos. ¿Cómo lo ves ya para cerrar? La parte de que... Esta que te estoy diciendo Ok, ve claro. uno ir a juzgar cuán crítico y ni siquiera lograr conectarse. Si a la gente le gusta y es feliz con el cine más básico, entre comillas, Claro. que sea feliz, pero es que es feliz. Y tú estás envidiando esa felicidad porque no la tienes. No la puedes sentir. Yo siempre he dicho, a mí siempre me ha chocado mucho la gente que critica los gustos de las otras personas. Algo tan subjetivo como lo es el arte y como lo es el cine, yo, ¿quién soy como autoridad para decir esto algo es bueno, algo es malo? Está bien, sí, hay ciertos criterios que se pueden usar bajo la crítica cinematográfica, pero ¿quién soy yo para decir que tal persona no puede disfrutar, no sé, una película de superhéroes, una película de acción, una película de drama? Es dejar disfrutar, porque eso en qué me afecta a mí, mi día a día, si una persona se emociona con la última película, por ejemplo, de Michael Jackson, y quiere ir disfrazado y quiere cantar las canciones. Entonces lo que yo digo es, el mayor como mensaje es vivir y dejar vivir. Sí. Y yo por eso amo que las personas disfruten lo que hacen. Si quieren ir solamente a cine a verse las películas de Marvel, lo pueden hacer, pero solamente hagan lo que les disfruten, lo que los haga felices. Entonces yo creo que es perder, como tú dices, esa chispa interna de dejarse emocionar. Y cuando uno ve como a través de ese como esnobismo, de tratar de creerse superior, ese chiste de decir que solamente veo cine mudo de Checoslovaquia, a blanco y negro, El acorazado Potemkin, por las cosas. de 8 horas, y si no es eso, no eres un verdadero cinéfilo. Cinéfilo puede ser cualquiera. Si amas el cine y si te disfrutas el séptimo arte, lo puedes hacer desde cualquier perspectiva y todo el mundo es bienvenido. Entonces simplemente ve las películas que te quiere ver, estar abierto obviamente a probar cosas nuevas, porque uno, las cosas que menos se lo espera lo sorprenden más, pero nunca verlo como esta versión de superioridad. Yo creo que eso afecta a todo, no solo el cine, sino también las artes, teatro, pintura. Entonces simplemente es dejarse sorprender por lo que el arte tiene para ofrecer. ¿Cuántas veces al año vienes a cine? El Eh, año pasado, ¿cuántas veces viniste? Vine aproximadamente el año pasado, vi 440 películas y de esas 350 fueron en cine. ¿Y cuántas has visto en la vida? ¿Tienes registro? Sí, hay una aplicación Letterboxd, que úsenla porque es muy buena y si algo nos seguimos por ahí. En mi vida he visto aproximadamente, estoy en 2350, en lo que llevo en este momento aproximadamente. Bueno, ahí les presento a Sebastián Garay Gil. Lo pueden seguir en @cineconsebas para que puedan aprender mucho más. Sebas, gracias. No, gracias a ti por invitarme, muchas gracias por este espacio, me encantó. Regresamos con el cierre de la columna y el extratiempo. Si este episodio te está tocando el corazón, te invito a suscribirte al Substack de Luis, luisfmolinar.substack.com. Substack es un espacio de escritura, un boletín gratuito al que te puedes suscribir para recibir las columnas directamente a tu correo, o es también una especie de café virtual donde cada semana te llega una columna para leer con calma, desde el correo y desde el corazón. Allí nos leemos, con calma y sin filtros. luisfmolinar.substack.com. Terminemos esta columna, hablemos de lo que ya sucedía en el siglo I, cuando el tiempo humano era una cosa que se arrebataba. Hoy ni siquiera necesitamos que nos lo arrebaten, absolutamente nadie. Lo ofrecemos voluntariamente, con la pantalla encendida antes de que amanezca y la notificación que interrumpe hasta el sueño y el buen descanso. Hemos perfeccionado una forma de hiperconexión que se parecía al movimiento perpetuo. Estímulo tras estímulo, tarea tras tarea, contenido tras contenido, hasta que la capacidad de estar quieto se atrofia como un músculo que nadie ejercita. La contemplación es lenta por naturaleza. No se puede contemplar en modo eficiente. No existe la versión optimizada de mirar el cielo, no. Al final lo más perturbador no es la velocidad, es la culpa. Hemos interiorizado tan profundamente la lógica del negotium que ya no necesitamos ni un jefe ni un cliente para sentirnos improductivos. Nos basta con nosotros mismos y el garrote que nos podemos dar. Pascal en el siglo XVII ya veía venir algo de esto cuando escribió
que toda la desgracia del hombre proviene de una sola cosa: no saber quedarse quieto en una habitación. No lo decía como metáfora, claro que no. Lo decía como un diagnóstico. Y el enfermo, 3 siglos después, ha empeorado. Tal vez por eso la etimología conmueve tanto cuando uno la descubre. Pues el lenguaje a veces es el único que guarda la memoria de aquello que las sociedades prefirieron olvidar dentro de la palabra negocio, y que todavía está escondido, como una reliquia sepultada bajo capas de polvo y costumbres. La idea de que hubo un tiempo en el que el ser humano entendía que la vida no debía organizarse alrededor de las ocupaciones, sino alrededor de aquello que las ocupaciones venían a interrumpir. Tiempo de El Extratiempo. Nuestro cierre y nuestra reflexión pues está basada en un caso personal. Es que hay personas que creen que la ética es un tema gigantesco, una discusión filosófica complicada, académica, lejana, de otras formas, de otros estratos o niveles. Pero muchas veces la ética empieza en cosas muchísimo más simples. Empieza en cómo tratamos el tiempo de los demás, en cómo cuidamos la confianza ajena, en entender que detrás del trabajo de alguien hay horas de vida que esa persona nunca va a recuperar. Y eso parece obvio hasta que deja de pasar. Existimos y convivimos en una época donde mucha gente quiere creatividad, escucha, apoyo, acompañamiento, ideas, trabajo emocional, es decir, demandan de todo, pero sin asumir realmente el valor que eso tiene. Como si la disposición de alguien fuera infinita, o como si la confianza fuera gratuita, o como si bastara con desaparecer, incumplir o actuar como si nada hubiera pasado. Luego, aparece algo que me inquieta profundamente, y es la instrumentalización de los otros. Usar personas mientras no son útiles. Usar vínculos mientras sirvan. Usar capacidades ajenas sin preguntarse demasiado qué hay detrás de eso. Martin Buber decía que hay 2 formas de relacionarnos con los demás: tratarlos como un tú o tratarlos como un eso. Cuando alguien se convierte en un eso, deja de ser una persona con tiempo, dignidad y mundo interior y se convierte, por desgracia, en una herramienta, en función, en un recurso, en un idiota útil. Bueno, un útil, si lo quieren llamar así. Quizás por eso tantas personas hoy terminan emocionalmente agotadísimas, porque sienten que son valiosas mientras solamente produzcan algo para otros. La ética entonces tal vez no empieza en los grandes discursos, quizás empieza en algo mucho más humano y cotidiano, que es cumplir la palabra siendo claros y respetando siempre el trabajo ajeno. No aprovecharse nunca de la confianza de alguien solo porque esa persona tuvo buena disposición. Pues detrás de cualquier trabajo, sea creativo, intelectual, emocional, físico, el que sea, siempre hay una parte de vida que se entrega y nunca se devuelve. Y olvidar eso poco a poco también nos sigue deshumanizando. Quizás el problema nunca ha sido el ocio. Tal vez el problema fue olvidar que el ser humano necesita del ocio, necesita de momentos donde no tenga que demostrar nada. Momentos para pensar, contemplar, escuchar, sentir y simplemente existir, sin convertir cada minuto en utilidad o causa de rendimiento o hasta de remordimiento. Cuando desaparece la contemplación, también empiezan a desaparecer otras cosas completamente. La presencia, la sensibilidad, la capacidad de escuchar y hasta la forma ética en que nos relacionamos con los demás. Volver al ocio sin culpa no es desconectarse de la vida, no, es exactamente lo contrario. Es empezar a vivir. Yo soy Luis F. Molina y hoy conversé con el médico Sebastián Garay Gil sobre cine, sobre contemplación, pero sobre todo sobre el ocio y la necesidad de desacelerar en un mundo que parece incapaz de quedarse quieto. Esto ha sido de la columna La Cabeza del Corazón, episodio 39. Y en el próximo, ni les cuento. Hasta la próxima.